Muy buenas noches, estimadas familias del programa PPF Pierdubá. Hoy en día les habla Estefanía Statopoulos, psicóloga del programa. Por motivos de la contingencia sanitaria seguimos con esta modalidad de trabajo en línea y hoy vamos a ver métodos para el estudio en casa. Este taller está dirigido tanto a padres como a niños para que los puedan ver en conjunto. El objetivo es hacer la dinámica de estudio mucho más sencilla, agilizar los tiempos y ver cómo aprenden más rápido los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar desde lo más básico a lo más complejo. Bueno, los métodos más básicos para gestionar el tiempo, que es el objetivo número uno, el calendario y el horario, lo han ocupado nuestros ancestros, abuelos, tatarabuelos. Es súper sencillo de utilizar, pero por lo general no se utilizan. Esto se puede hacer con una cartulina, se pueden descargar de internet y simplemente hacer un horario y un calendario dentro de casa. ¿A qué hora voy a estudiar? ¿A qué hora como que hay menos ruido en la casa? ¿Mis vecinos meten menos ruido? También que me permita hacer mis actividades diarias como adulto responsable, como cocinar o cualquier otra actividad que puedan estar haciendo. Y también ver las fechas de vencimiento o caducidad de cada tarea. Los otros dos métodos que están abajo no son tan conocidos, sin embargo son súper sencillos. Vamos a ir explicando qué es el cuadrante de Eisenhower, y no sé si lo pronuncio bien, y el método Pomodoro. Pasamos a lo sencillo. Vamos a ver calendario y horario. La gracia de esto es que, ejemplo, si lo imprimen, vean cuándo les entregan la tarea. Ejemplo, sumamos que acá inicia una tarea y la tienen que terminar acá. Y con esto ya pueden ver como la gestión del tiempo. Eso sumamos que el azul es matemática. Matemática. Después le dieron quizá acá una tarea de lenguaje, pero la tarea de lenguaje la tengo que entregar, supongamos, mañana, o sea, en 2 días más. Entonces, estas tareas le tengo que dedicar más horas que a la de matemáticas, y quizás la de matemáticas segmentarla más, o aplazarla y terminarla en un día seguido, a ver cómo me acomoda. Bueno, esa es la idea. Y en torno al horario, ya ver cuáles son mis horarios peak, donde en verdad no puedo estudiar con mis niños en casa porque son insufribles, no quieren estudiar, en verdad hace mucho ruido, mucha calor. Ejemplo, ya, quizás a muchos niños no les guste la mañana, entonces en la mañana no. Y empiecen a estudiar en la tarde, modalidad solamente tarde. O quizás en la tarde hacen cosas, la acomodan más en la mañana. O quizás, no sé, a cierto horario son más productivos, o a cierto horario de trabajo. Entonces la idea es poder organizarse con eso. Ya, vamos con el siguiente. Ya. Antes de aplicar los siguientes métodos, es importante hacer como una lluvia de tareas. Ahí la vamos a explicar. Bueno, voy a hacerlas con elementos personales para ir facilitando la tarea. Ejemplo, lo primero que tenemos que hacer para los siguientes métodos es sacar todas las tareas que tengamos. Imagina que tengan una tarea de matemáticas para mañana y agregar la temporalidad. Aparte de eso, a nivel personal, no sé, quiero aprender a cocinar cualquier cosa. Dedicarle tiempo leer un libro. Me propongo, ejemplo, 20 páginas al día. Limpiar la pieza. Comprar. Pues, hacer informe de biología. Bueno, eso es a nivel explicativo. Pongo todas mis tareas, las que siento que son tareas y las cosas que quiero realizar. Y esta es mi lluvia principal, ¿ya? Esto lo voy a dejar ahí y paso a la siguiente diapositiva. Ya.
Disculpen. Ya habíamos dicho que esto era lo que quería hacer, no se nota mucho. Ya, entonces la idea es que esto que deseo hacer, en la barra, después lo pueda categorizar en este método. Con algunos adultos ya y niños ya lo hemos visto en el programa, pero para los que no lo han aplicado es muy sencillo. Bueno, primero, esto es un cuadro que se hace por dos categorías. La primera es por el grado de importancia, que va de más importante a menos importante, ¿ya? En el sentido de que hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes, acá igual. Lo más urgente a lo menos urgente. Un ejemplo, algo que sea importante pero no urgente, cuidar de la salud. Cuidar de la salud es elemental, sin embargo, muchas veces lo terminamos postergando porque no es urgente. Ya, ese es un ejemplo. Ahora veamos algo que es urgente, pero quizás no sea muy importante, como que no me tenga muchas repercusiones a largo plazo. Habíamos dicho limpiar la pieza, limpiar las ventanas, como que si no limpio las ventanas, puede desistir de eso. Bueno, esto se entra mejor en esta categoría que es de eliminarlo o postergarlo. A ver, lo vamos a intentar. Algo no importante pero urgente puede ser si se me acaba el arroz, ir a comprar arroz porque no tengo para cocinar. Es algo importante, es algo urgente, pero sin embargo en su nivel de importancia para mí no lo considero muy importante, pero tengo que hacerlo porque hay que hacerlo. O pagar el celular, pagar las cuentas, porque si no me pueden cortar algún servicio. Entonces esa es la idea. Acá poner una serie de tareas que son categorizar de lo más importante y lo más urgente. Ejemplo de la lista que habían nombrado anteriormente, imaginemos que lo más importante y urgente es terminar el trabajo de matemáticas. Entonces, matemáticas lo pongo acá. Matemáticas. Voy a escribir muy feo, pero no importa porque se borra. Ya, voy a poner mate solamente. Ya, imagínense que tenemos que terminar esto y entregarlo mañana, entonces sí o sí hay que hacerlo hoy día. Importante y urgente. Otra cosa que es importante y urgente, quizás ya habíamos dicho, bueno, acá habíamos dicho ir a comprar arroz. Bueno, el ir a comprar arroz es importante, o sea, es urgente, pero no es importante y por ende lo puedo delegar. ¿Qué significa? Que si lo hace otra persona, en verdad no tiene gran repercusión, no necesariamente lo tengo que hacer yo. No es lo mismo que hacer un trabajo de matemáticas que significa que yo no voy a aprender la materia, entonces es importante y urgente. En cambio, esto lo puede hacer otra persona y quizás por hoy día lo pueda delegar. Entonces, acá se pone todo lo que se puede delegar y acá lo que hay que hacer inmediatamente, lo antes posible. Ya. Las cosas que no son urgentes, pero son importantes, como habíamos dicho, la salud, se pueden planificar. Cuando hablo de planificar es que ya, quizás tengo no sé, me duele una muela, necesito ir al dentista, aún no es urgente, no tengo que ir a la urgencia del dentista, entonces planifico ir, no sé, el 23 de julio, por ejemplo, a modo imaginario. Y eso, entonces acá se van planificando las cosas que no se necesitan hacer al tiro. O quizás tengo también otro trabajo que es de lenguaje, pero sin embargo ese trabajo puede ser leer un libro, tengo más tiempo, entonces puedo segmentarlo en pequeñas tareas, como ir leyendo 20 páginas durante 2 semanas y así lo voy planificando, no lo realizo al tiro. Y por último están las cosas que no son ni importantes ni urgentes. Estas cosas se pueden eliminar o postergar. Habíamos dicho que una de ellas podría ser aprender a cocinar lentejas, como pusimos de ejemplo. Ya. Entonces, esto simplemente puedo no hacerlo nunca y vivir tranquilamente, o puedo aprenderlo después sin que me repercuta actualmente en mi vida. Ya, con esto eliminamos. Bueno, ese es el método de Ken Samba, no lo sé pronunciar bien, pero consiste en eso. Este cuadrito igual se puede descargar por internet vacío o lo pueden hacer ustedes para ir organizando el tiempo. Ya. Este método en lo personal me encanta, es muy útil para todos los niños que tengan déficit atencional o TDA. Se llama método Pomodoro.
Ahí aparece un tomate porque los estadounidenses, ni si eso, ocupan un tomate que es de cocina, esas alarmitas de cocina para ir midiendo el tiempo. Sin embargo, se puede hacer con cualquier alarma, con el celular, el temporizador, cualquier cosa. Ya, primero, ya habíamos visto arriba todas las tareas, entonces ya, me organizo con esa tarea que es importante y la llevo acá. Esa tarea importante que tengo que realizar, ya, me concentro en hacerla 25 minutos y posteriormente descanso 5 minutos. Ya, eso pueden ser varias tareas de 25 minutos o pueden ser una tarea muy grande segmentada en partes. Y así uno puede trabajar en 4 o 5, también se puede trabajar la siguiente unidad hasta que suene la alarma, pasar a 4 ciclos y descansar 30 minutos. O sea, ya, voy haciendo micropausas mientras realizo la actividad y después de que ya pasan 4 ciclos, ya descanso más tiempo y después vuelvo. Esto es muy útil para disminuir la fatiga, mantenerse concentrado. Este método de verdad que lo recomiendo. Ya, evitar procrastinar. En esta parte voy a hacer un breve corte del video y voy a poner lo que es procrastinar para que lo puedan entender. Ya, volvimos. Esta parte consiste en conocerte a ti mismo y tu método de aprendizaje. Es elemental. No existen métodos universales para aprender. No existe nada universal en la vida, no, ni gustos personales, nada. Aparte de las leyes de la física. Entonces, es muy importante que te conozcas, sepas qué son las cosas que te distraen, qué más te hacen procrastinar, qué cosas tú debes evitar. En mi caso, ejemplo, soy de las personas que no pueden estudiar con ruido, me gusta estudiar en completo silencio, los ruidos me suelen distraer, sobre todo cuando las canciones tienen letra, me las pongo a cantar mentalmente, entonces para mí personalmente estudiar con música no es bueno. Hay otras personas que se concentran más. Para ellas sirve la música, para mí no. Eso es parte del autoconocimiento. O también, bueno, había dicho que como no me gusta mucho el ruido, tiendo a estudiar a horas donde tampoco hay mucha actividad en la casa. Cuando estaba en el colegio me solía levantar a las 5 de la mañana, porque era una hora donde no había nadie, porque a veces en la noche igual como que sonaban los vecinos con la música. Entonces ese era como mi horario de estudio donde tenían la mayor productividad. Ese es mi caso, en el suyo puede ser muy diferente. Entonces, conocerse a uno mismo, saber qué cosas te cuestan más, qué cosas no, y conocer tus métodos de aprendizaje. A continuación vamos a nombrar los métodos de aprendizaje básicos. Voy a tratar de correrme la pantalla. Ya. Bueno, y voy a sacar el lapicito otra vez. El método auditivo. Es necesario entender de que todos nosotros tenemos todos estos métodos de aprendizaje, pero por lo general suelen priorizar algunos que otros. Ejemplo, mi método de aprendizaje es mucho más visual y lógico-matemático. Son las dos cosas que más me aportan. Y también auditivo hasta cierto punto, sí. Ya, el método visual consiste en todo lo que tú puedas ver. En mi caso son los mapas semánticos, los dibujitos, cualquier cosa que pueda ver me ayuda a memorizar la materia y entenderla mucho mejor. El método solitario consiste en las personas que son mejores estudiando solas. Y el método social, por el contrario, consiste en que las personas aprenden mucho más rápido y mejor en compañía de otros, interactuando. Y, ejemplo, algo que a mí me sirvió mucho en la universidad y en el colegio era primero estudiar en solitario y después tratar de explicarle la materia a mis compañeros. Una vez que le intentaba explicar la materia a otras personas, me la terminaba aprendiendo mucho mejor. Bueno, eso es un tipo de método que también requiere autoconocimiento. Por eso digo que no se puede generalizar. Bueno, el método lógico-matemático es poner secuencias, números, suele ser el mayormente evaluado en la PSU, pero consiste en eso. Si tu método no es muy lógico, los símbolos no te hacen un sentido, puedes intentar complementarlo con otros medios o con la mayor cantidad de medios posible para que aprendas mucho mejor.
El físico kinestésico consiste en hacer movimientos. Hay gente que se puede aprender cosas asociándola a pasos de baile o a técnicas, y ese tipo de personas aprenden de ese modo. De modo verbal, hablando. Igual algo que me ayudaba mucho cuando estaba en el colegio y me costaba concentrarme eran aquellas cosas que debía memorizar. Siempre he sido muy mala memorizando secuencias largas. Era escribirlo muchas veces y ir leyéndolo en voz alta mientras lo escribía. Entonces así me daba cuenta de qué parte me costaba más memorizar, qué parte no, y de tal forma que se me terminaba quedando grabado en la cabeza. También asociar cosas complejas a cosas que no son muy complejas. Eso ayuda mucho a la memorización. Sí, ejemplo, voy a poner, ay, disculpe. Bueno, en matemáticas muchos conocerán una vaca vestida de uniforme, que, bueno, para los que ya son un poquito mayores entienden que es la fórmula de las derivadas. Y así, asociar cosas complejas a cosas simples, o frases complejas a frases simples. Y así eso ayuda a que todo sea más sencillo, baja el estrés, y eso en general. Ahora con esto pasamos a a la dinámica, que consiste en que los niños elijan un método de los que nombramos anteriormente que más le acomode para poder gestionar su tiempo. ¿Y cómo lo podrían aplicar? ¿En qué lo podrían aplicar? Esto se puede extrapolar incluso a otras cosas que no sean en el estudio. Por eso, ver con qué les serviría aplicarlo más que nada. 2. Detectar las principales 3 cosas o acciones que te hacen procrastinar. Y por último, ¿cuál crees que son tus 3 principales métodos de estudio? Ahí tienen que ir eligiendo. Si les cuesta un poco elegir, no tengan problema, me escriben que no saben cuál es, que necesitan más información, y yo les hago llegar más información. Ya. Eso sería todo, familias. Igual les voy a enviar un cuestionario, pero es a modo opcional, donde uno puede ver su método de estudio. Ya. Hasta luego.